vamos a explicar la regla de Ruffini para dividir polinomios. Generalmente se trata de polinomios de grado superior entre binomios de la forma x menos a, donde tenemos la variable lineal, el exponente aquí es 1, que no se escribe, son de ese tipo, y tienen un término independiente. Entonces, son de este tipo, x menos 4, por ejemplo, o x menos 5, o x menos 2. También son x más 1, por decir así, o 1 más 3, o x más 3, o x más 5. Y x menos un tercio también serían de estas son de este tipo. ¿Sí? En el primer caso, aquí a vale 4. Acá a vale menos 1. Y acá a vale un tercio. Todos estos los podemos resolver por la regla de Ruffini que vamos a explicar a continuación, pero primero, y a manera como de recordéis, vamos a hacer un ejercicio por el método explicado tradicional, explicado en la guía pasada, para después comprobarlo por Ruffini. Entonces, vamos a dividir el polinomio p de x igual a 6x a la 3 menos 4x a la 2 más 2. Este lo vamos a dividir entre x menos 3. Bueno, entonces recuerden que en este procedimiento ordenamos el dividendo en forma descendente con relación a x y guardamos espacios cuando falte algún término. En este caso tenemos que es un polinomio de grado 3. La variable está elevado a la 3. Si lo ordenamos, seguiría 1 elevado a la 2. Después seguiría otro elevado a la 1. Y finalmente sí el término independiente. O sea que aquí faltaría el término elevado a la 1. Entonces quiere decir que al ordenarlo debemos guardar un espacio. En este caso lo ordenamos entonces 6x a la 3 menos 4x a la 2. Sigue el espacio en el cual iría x a la 1. Como no lo tenemos, guardamos el espacio. Y después, entonces, sigue más 2. Esto lo vamos a dividir entre x menos 3. Recuerden entonces que para hacer esta división, nuestro primer paso es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, y con eso encontramos el primer término del cociente. Eso lo podemos hacer mentalmente. Decimos que 6x a la 3 dividido entre x, esto nos da. Entonces recuerden que esto tiene un 1 que no se escribe, pero ahí está. Entonces por eso diríamos que 6 dividido entre 1 nos da 6. Y ahora de las letras tenemos misma base. Entonces escribimos la misma base y los exponentes se restan. Sería 3 menos un 1 que está aquí, que no se escribe. 3 menos 1. Eso nos daría entonces 6
x a la 2. Bueno, entonces, ese va a ser el primer término del divisor. Nos da 6x a la 2. El paso que sigue entonces es multiplicar este primer término que encontramos por los dos términos del divisor. Es decir, por x y por menos 3. Entonces, y el producto lo restamos del dividendo. Entonces, tendríamos 6x a la 2 por x nos da 6x a la 3. Y ahora 6x a la 2 por menos 3 nos da menos 18. Pero hay que cambiar el signo para restarlo. Entonces acá nos daría más 18x al cuadrado. Entonces hacemos la operación, restamos, esto nos da 0. Y acá menos 4x a la 2 más 18x a la 2 nos da 14x a la 2. Como este término no está, pues no hay nada que bajar. Entonces continuamos y dividimos ahora este término 14x a la 2 entre el primer término del divisor para encontrar el segundo término del cociente. Entonces 14x a la 2 dividido entre x nos da 14x más 14x. Lo multiplicamos por el divisor, entonces nos da 14x por x nos da 14x al cuadrado, que vamos a restar de acá, x cuadrado. Y ahora 14x por menos 3 nos da 42x menos 42x, como vamos a restarlo, entonces queda positivo más 42x. Restamos, aquí nos dio 0, entonces nos queda 42x. Ahora sí, bajamos el que sigue, que es más 2, lo bajamos aquí, más 2. Y entonces ahora volvemos a repetir el procedimiento, dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Entonces nos queda que 42x dividido entre x nos da 42. ¿Sí? Más 42. Hacemos la multiplicación, 42 por x nos da 42x. Y ahora 42 por 3 nos da menos, por menos 3 nos da menos 126. Como vamos a restar, entonces le cambiamos el signo, nos queda más 126. Hacemos la operación, aquí nos da 0 y aquí nos da 128. Hemos terminado entonces y vemos que el residuo que nos dio fue de 128 y el cociente es 6x al cuadrado más 14x más 42. Bueno, ahora vamos a verificar por Ruffini. Entonces, para utilizar el método de Ruffini, vamos a emplear únicamente los coeficientes del dividendo y el término independiente del divisor. Entonces, vamos a utilizar el coeficiente 6, que es de x a la 3, luego el menos 4, que es el coeficiente de x a la 2, primero el de x a la 3, el de x a la 2, luego seguiría el de x a la 1, pero como no está,
vamos a utilizar un 0. ¿Sí? Decimos que el coeficiente sería 0, que es el que correspondería a x a la 1. A x a la 1. Y luego de eso, el término independiente, que es 2. Del dividendo vamos a utilizar únicamente su término independiente y lo vamos a emplear de la siguiente manera. Entonces, colocamos los coeficientes que ya dijimos en forma ordenada. Entonces, el primero es el 6, que es el de x a la 3. Luego el de menos 4, que sería el de x a la 2. Como no hay de x a la 1, ponemos un 0, el coeficiente de x a la 1. Siempre en el que falte se pone un 0. Y sigue el término independiente, que es 2. Bueno, esto lo vamos a dividir por el binomio x menos 3, pero entonces solamente utilizamos el término independiente con el signo cambiado, o sea que aquí iría 3. Estado menos 3, ponemos 3. Bueno, entonces procedemos de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es bajar el primer coeficiente, o sea, este 6 lo bajamos. ¿Sí? Entonces quedaría aquí. Y lo que sigue es multiplicamos este 6 por 3 y el resultado lo vamos a sumar al coeficiente que siga y así sucesivamente hasta terminar. Entonces procedamos. 6 por 3 nos da 18. Entonces tenemos 18 más menos 4 o menos 4 más 18 nos da 14. Y luego ahora multiplicamos ese 14, lo multiplicamos por 3. 14 por 3 nos da 42. 0 más 42 nos da 42. Ahora, este 42 lo multiplicamos por 3. Entonces, 42 por 3 nos da 126. ¿Listo? Entonces, 2 más 126 me da 128. Bueno, ya hemos terminado. Entonces, el último resultado que obtuvimos, que fue 128, es el residuo de la división o el resto, como dicen los españoles. Entonces, los restantes números que encontramos, que son el 6, el 14 y el 42, son los coeficientes del polinomio que va a ser el cociente. Tengamos en cuenta que el grado del cociente es inferior en una unidad al grado del dividendo. ¿Listo? Entonces, pues el divisor es de grado 1. Entonces, como nos da el cociente, que lo vamos a llamar cociente C de X, es igual, entonces, a 6x a la 2 más 14x más 42. Hemos llegado entonces al mismo resultado y obtuvimos el cociente. Entonces hemos hecho la misma operación por el método de Ruffini.